Yo creo que podemos aglutinar tres participaciones para que ustedes vayan contestando. Alejandro. Bueno, Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a los tres por las exposiciones. Sobre esto último, sobre la última exposición, la verdad me daba mucha duda el énfasis que ellos plantean en cuestiones que la ultraderecha niega, como cambio climático. Eso no lo entendí. O sea, hay un montón de temas ahí de cuidado del planeta que parecieran no tener nada que ver con la derecha radical. Entonces ahí hay algo. Y después, sobre esta última pregunta, bueno, conocemos los debates en toda la humanidad, en todos los espectros ideológicos, sobre lo que algunos de nosotros llamaríamos justicia intergeneracional, ¿o no? O sea, es un concepto que sí se impuso y que desde un punto de vista de una ética, Pero bueno, yo en realidad quería más conversar una cosa con Jorge y para citar un autor que sería el que me impulsa, sería Chakrabarti, en el sentido de que no hay conceptos afuera de lugares, ¿no? Los conceptos están relacionados a lugares. Entonces, si pensamos que la extrema derecha tiene un peso muy grande en la India, tiene un peso en Australia, tiene un peso en Filipinas, tiene un peso en Argentina, yo diría que en Sudamérica, algunos de mis amigos me dicen, no, son muy pesimistas, porque está teñido de rosa el continente. Bueno, ahí está Bolivia para atestiguar una cosa, Chile con muy mal pronóstico, ¿no es cierto? Así, quiero decir, son ultraderechas de masas en varios países. Países donde no hay nostalgia fordista. Quizás en Argentina podría haber un poco, pero en realidad hay una serie de investigaciones antropológicas donde se comparó Brasil con la India y con Filipinas, donde se vio que la base social es más bien la informalidad clásica de América Latina cruzada con el smartphone en la interpelación efectiva, Foucaultianamente hablando o althuserianamente hablando, de la interpelación efectiva que nace con De Soto en Perú en los 80 de ustedes son los nuevos empresarios, ¿no? O sea, el chico que va en bicicleta y que pierde la vida en Insurgente Sur es el nuevo empresario latinoamericano que va a cambiar el mundo. No tiene nostalgia fordista, porque el fordismo no existió, digamos. O sea, fue marginal y no es esa la base social. Entonces, ahí hay una serie. O sea, mientras yo te escuchaba, que me pareció súper interesante, me hacía preguntas sobre los lugares, sobre el otro, el tiempo, el espacio. ¿Por qué? Y acá con esto termino, pero la frase de Hitler, el fin de un mundo, cuando yo lo miro hacia atrás, porque no tengo mucha sabiduría sobre esto, pero creo que acá en esta ciudad fue una de las primeras veces que se habló del fin de un mundo cuando triunfó Cortés. O sea, en los libros sobre la conquista está atestiguado que ya cuando los pensadores aztecas fueron partes de los que dijeron sí, nosotros veíamos, bueno, y toda la discusión, ¿no?, sobre cómo fue la conquista, etc. Hay un libro que está muy en boga en este momento en la antropología. Claro, que vos terminaste con antropólogo, yo soy antropólogo, que es el libro de un filósofo, Yanomami, un libro de 700 páginas que se llama La caída del cielo. Y un gran amigo de Latour, Viveiros de Castro, que estudió los pueblos amazónicos, utiliza esto en su exposición política hoy, que es una posición mucho más a la izquierda que la que él tenía en otros momentos, habla de la caída del cielo. Y lo que dice el filósofo Yanomami es,
sí, ustedes, yo entendí que ustedes están pensando en el fin del mundo, pero es que para nosotros el mundo ya llegó a su fin y a nosotros se nos cayó el cielo en la cabeza cuando llegaron ustedes a América. Entonces, me parece fascinante pensar cómo esa frase de Hitler de nos vamos a llevar un mundo puesto, ¿no? Que uno podría pensar que Thatcher se llevó otro, cuando triunfó, no cuando se derrotó, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una gran metáfora para pensar qué mundos se fueron yendo o se fueron cayendo desde distintos puntos de vista en distintos procesos de este tipo, donde no sé si el tiempo de la vida, como esta contraposición y este dilema que vos planteás, trabaja o no en ese sentido. ¿Alguna participación más? Vamos a empezar. ¿Ok? No. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones, que han sido muy ricas y a ratos muy divertidas. Y bueno, yo tenía un par de preguntas, algunas de las cuales ya las has planteado tú, tiene que ver con lo que contaba Jorge, por un lado, y es que a medida que ibas hablando me estaba acordando yo de esta, ahora no me va a salir el nombre del autor, pero este estudio sobre el decisionismo que se reelabora desde la Primera Guerra Mundial, donde el futuro es la suspensión de cualquier futuro, porque el futuro ya vino, ¿no? Entonces siempre hay una restauración del tiempo. Y esta restauración del tiempo tal vez está conectada con eso de que te di, que tiene que ver con el día que se nos cayó el cielo en la cabeza, llamo mami, porque lo que viene después es un proyecto de estabilización, ¿no? Una estabilización que no tiene, de un futuro incierto, porque en principio es salvar la inmanencia, la capacidad de persistir, lo que se presenta como proyecto, pero no como futuro utópico, o sea, no tiene forma, es más bien solo una posibilidad dura. Quería preguntarle también a Marco, porque bueno, ya ves, yo he estado viendo todo lo que hacen con las, ¿cómo se llama? BCI, ¿cómo se llaman? Las interfaces cerebro-computador. Y volvemos otra vez un poco a este sinsentido de un capitalismo filantrópico en donde la autopreservación como maquinaria de producción del bien a manos de un agente selecto, que es el capitalista filantrópico, con un desplazamiento del entorno moral y político de todo lo demás, que deja de formar parte de la política para formar parte de la historia, ¿no? De ese tiempo que está colapsando, ¿vale? Y que ya no es más efectivo, y solamente este sistema de reintegración. O sea, que he visto muchas conexiones, ¿vale? Entre vuestras dos, y bueno, que nada, podíamos pensarlo conjuntamente. Si quieren, cerramos aquí esta ronda. Si quieren, por el orden. Bueno, no puedo responderte bien porque no tengo... Es parte de la conversación. Es parte de la conversación, pero es justamente un trabajo que me falta por hacer, ¿no? Esa mirada a distintos lugares. Yo le doy poca importancia a la nostalgia fordista del neorealismo, muy poca. Se la doy solo en la medida en que creo que ahí no hay tanto una nostalgia del pasado como del futuro que tenía ese pasado. No se añora tanto la forma de vida de la clase media blanca de los 50 como el hecho de que estaba cargada de un relato de fin, que ha dejado de ser villano. Y ese es el fin de ese mundo que de manera violenta expresa el campismo. Creo que cada lugar va a expresar de alguna forma distinta esa nostalgia por un momento en el que una determinada forma de ideal, hegemónica, si quieres,
de representar la inclusión y la desigualdad social, es decir, de representar un futuro cargado de promesas para una parte de la población, pero que es hegemónica, es decir, en el que se ve reflejado las distancias temporales de toda sociedad, que es capaz de articular una diferencia temporal, si la entendemos no solo como diferencia de clases o diferencia de razas, sino como diferentes tiempos. Han operado en distintos lugares y están siendo refigurados en los imaginarios, me da igual que de Hungría o de la India o de España, incluso con Vox, que funciona de otra manera, y en España tampoco fue me refiero más a esos momentos que representan una cierta articulación de diferencias temporales exitosa, hegemónica, que su legitimidad es precisamente la de representar una posibilidad de futuro, una línea de futuro, y cuyo quiebre hoy genera esa especie de mirada hacia atrás, no tanto por lo que se vivió, sino por la promesa que una promesa hoy irrealizable. Por eso me parecería interesante señalar que esas nostalgias no son las nostalgias que podemos leer, y Toscano, que está aquí, lo trabaja mucho mejor que yo en su último libro. De hecho, estoy pensando en su último libro cuando hablo de alguna de estas cosas. Lo que es que no le citamos, soy así, pero hay algo ahí de cuando miramos otras formas de nostalgia de los fascismos históricos, que tienen capacidad de juntarse, de tocar, de extenderse ya en lo mitológico, en un tiempo que no se ha realizado del todo y que necesita de un futuro para realizarse. Esto no está ausente. Ese tipo de repliegue hacia un pasado que opera casi como una ontología que debe cumplirse en el futuro y que por tanto requiere futuro. Yo creo que eso está ausente del trumpismo, está ausente de Vox en España, está ausente del discurso de Orbán, pero no soy experto en los fascismos realmente existentes, ¿no? O en los posfascismos. Lo que sí veo y que me parece interesante, y que eso se ve muy bien, y ahora voy más hacia Nuria, y que es algo que no he señalado, y le estaba dando vuelta esta mañana con el desayuno, le he perseguido a Ale señalándoselo. Creo que la búsqueda de suspender la distancia que hay entre el hecho y el derecho en el trumpismo, esta idea de que como la norma es cínica porque no se cumple, porque la realidad es distinta, anulemos la norma y hagamos una especie de afirmación salvaje de la diferencia, es básicamente el resultado de aceptar que la distancia que había entre norma y derecho, que es lo que temporaliza, la norma obliga a su cumplimiento a futuro, o marca por lo menos una dirección. Esto lo hizo tanto la norma del Estado social como su privatización en el modelo neoliberal. Si aceptamos un marco normativo que no se está cumpliendo, nos obliga de alguna manera o se temporaliza lo real en la medida en que marca la dirección en la que se debería gestionar. Esa distancia temporal es la que se carga cuando hace implosionar toda forma de derecho, ¿no? Sea geopolítico, internacional o hacia adentro, ¿no? Y creo que eso es básicamente el momento en el que ya no hay proyección temporal, ya no hay futuro en el que imaginar resueltos los conflictos del presente. Y solo los puedes gestionar de forma violenta a través de una gestión espacial de la diferencia, ¿no? Y creo que eso de nuevo lo vemos en Hungría, lo vemos en India, lo vemos en España, es decir, cuando ya no hay un discurso que temporalice, es decir, subalternice la diferencia y le dé una proyección temporal de resolución, ¿no? Igualdad de oportunidades, ese horizonte igualitario que nunca se realiza, pero que se temporaliza para resolverlo. Esto es lo que yo creo que implosiona hoy. No sé si me explico, ¿no? Y que igual responde algo de lo que señalabais, pero volviendo a tu pregunta originaria, que también me la pregunto, me faltan datos. Muchos. Sí, muchísimas gracias por los comentarios. La verdad, atendiendo un poco primero la parte de la contradicción entre el discurso por cuidar el planeta y resolver temas climáticos, etcétera, y la práctica real de los empresarios que por un lado apoyaron estas causas, pero que en su ejercicio cotidiano pues viven bajo una lógica cortoplacista. Eh, yo creo que pues la población y las clases medias que seguían el movimiento vieron en sus contradicciones elementos para lograr diferenciar de forma crítica el discurso y la imagen que se quería dar de la práctica real. Eh, por ejemplo,
eh, Elon Musk se abrazaba con William McCaskill y habían fotos así en los periódicos diciendo, miren, el filósofo favorito de Elon Musk, y ahí salía abrazado, y entonces Elon Musk o el resto de los empresarios invitaban, lean estos libros, ¿no? A sus jóvenes seguidores, porque por aquí va cómo podemos salvar el planeta. Yo creo que el sentido crítico, el escepticismo y ver, por ejemplo, que llenar el mundo de autos eléctricos, de baterías eléctricas como solución que implicaba esta minería extractivista muy problemática que sustenta el auto eléctrico, eran como dos cosas que no terminan de convencer mucho, ¿no? Entonces creo que las contradicciones de sus intereses cortoplacistas, la sobrevivencia de sus negocios, terminaron también restándole muchísima credibilidad, ¿no? Eh, la, es interesante también ver, ¿no? En este capitalista filantrópico que lleva a proponer que para resolver discapacidades, ¿no? Para que los ciegos puedan ver, la gente que perdió un brazo tenga un brazo biónico, la gente que no se puede mover, opere la computadora desde el cerebro, van sumando al discurso que ayuda a hacer esta sobreidentificación con el cuerpo, porque buena parte del discurso del movimiento del altruismo efectivo y de lo que entiende por calidad de vida y de la visión de desarrollo del ser humano va de forma muy sutil y gradual diciendo, tú eres tu cuerpo y eres un cuerpo joven y eres un cuerpo con ciertas características y ciertos rasgos. Entonces, aunque las ya no estén en los reflectores, las organizaciones así del altruismo efectivo tan visibles, a través de otras narrativas en las series de ciencia ficción, en las películas, en Hollywood, la idea de construir esperanza alrededor de la modificación genética que cure para siempre enfermedades, ¿no? La modificación que nos permita vivir más de 100 años, la modificación que nos preserve y nos descongele, pues va construyendo un sentido de identidad alrededor de algo que, que es biológicamente sigue siendo muy frágil y perecedero, y que nos conecta con otra nostalgia. La nostalgia con una nostalgia ideológica de creer que podemos controlar a la naturaleza, y nuestro cuerpo como parte de la naturaleza, conforme logremos el avance de la ciencia y la tecnología, es un cuerpo que podemos alargar, curar, diseñar, modificar, y es una nostalgia de esa sensación de volver a recuperar el control, el equilibrio de un mundo que se me vuelve volátil, en crisis, con inundaciones, con sequías, con tormentas, y en nuestro espacio interior, nuestro cuerpo que envejece y que podemos preservarlo. Es esa eh, nostalgia de creer que somos un cuerpo y que con la ciencia se puede controlar. Es muy interesante, por ejemplo, que esto implica, por ejemplo, ver que la enfermedad deja de ser esa oportunidad para aprender una lección con relación a qué nos movió de nuestro equilibrio, cuando perdimos un sentido de balance con relación a nuestra alimentación, nuestro trabajo, nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones con los demás. Y ese desequilibrio se manifiesta como enfermedad. La enfermedad entonces ya no es como una lección para aprender de mí mismo. La enfermedad es una tragedia
que debe ser curada, eliminada de raíz, y esa es la parte de la esperanza. En el discurso debemos buscar la manera de modificarnos, de tener un desarrollo genético y medicamentos que nos liberen de la cárcel de la enfermedad, cuando la enfermedad, vista desde otra lógica, desde otra narrativa, desde otro espacio sociocultural, es el continuo diálogo entre nuestro cuerpo y nuestra conciencia, ¿no? Entonces, es interesante también ver por ahí, como que me conectaba, ¿no? Esa nostalgia de pensar que podemos controlar el cuerpo y su naturaleza. Gracias, Nuri. Había por ahí, bueno, ¿cómo estás? Antonio, te llamas. Sí. Algo muy breve. Jorge. Sí. Pues no sé si solo para ver cómo sería el argumento de Melinda Cooper, porque me pareció interesante, ¿no? Como pensando en estas contradicciones o en estas, digamos, como diversidad de los argumentos o los imaginarios que por ejemplo, mencionabas, ¿no? Como esta dialéctica entre una huida hacia adelante y una huida hacia el pasado y tal. Pero lo que me llamaba la atención en la argumentación que reconstruías de Cooper era que parecía que esta propuesta, digamos, ¿cómo decirlo? Esta nueva articulación temporal que surge, digamos, como respuesta a la imposibilidad de cumplir la promesa de la seguridad social fordista. Digamos que es una promesa que requería su temporalización y que entonces, digamos, como que hay una respuesta que no viene de arriba, es decir, que no es una propuesta de élites, sino que se articula desde la base. Por ahí hay gente que ha hablado de una especie de surgimiento del neoliberalismo de masas y tal, pero me parece interesante, digamos, como a qué se refiere concretamente, si puedes hablar un poco de este argumento de Melinda Cooper, de esta aparente reacción o este fascismo construido como un elemento de base y no como una propuesta de élites como en otros periodos históricos, ¿no? Gracias. Alberto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones. O sea, creo que hay un montón de cosas muy interesantes, así que voy a intentar no alargarme demasiado. Pero sobre este tema de la temporalidad, Jorge, o sea, que creo que o sea, hay un punto súper, ya leí tu artículo en su momento y ahora lo que has desarrollado, pero esta idea de politizar la temporalidad, o sea, yo tengo la sensación de que puede pensarse como en dos maneras. O sea, una idea de no sé, que quizás es más como la parte de tu argumento que encajaría con Bifo, ¿no? O sea, la idea de pensar de, bueno, hay una temporalidad que se está agotando, en la que estamos viviendo y que por lo tanto tendríamos políticamente que hacernos cargo de que esta es la temporalidad que vivimos y pensar estrategias políticas acorde a esto, ¿no? Y serían pensarla, digamos, como una especie de telón de fondo, y aquí sí creo que entrarían, digamos, las discusiones sobre, bueno, pero es una temporalidad occidental, quizás blanca, la cuestión de género, ¿no? Y la propia narrativa de masculinidad que encaja de repente en esta unión entre tiempo subjetivo y tiempo de la historia. Otra manera, en cambio, sería pensarlo como que hay temporalidades en disputa, ¿no? Y que, por lo tanto, un proyecto alternativo a las extremas derechas tendría que traer consigo también una visión sobre el tiempo, el futuro, el pasado, alternativa a esto que confrontara, ¿no? Me parecen que son dos vías como alternativas. No sé tú qué pienses de esto. O sea, era un poco mi pregunta. Nada, por ahí me quedo. Alejandro. Yo intentando vincular las dos intervenciones, porque claro, has insistido en esa idea de una crisis, de una idea de futuro, mientras que Marco lo que nos plantea es, aunque bien centrado en un grupo social muy específico, que sí hay una idea de futuro, ¿no? Aquí parece haber una contradicción, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo simplemente apuntar alguna línea para discutirlo. Es decir, yo creo que es relevante cuando este movimiento toca puerta en Silicon Valley. Y claro, ese altruismo efectivo también llega un momento también pasan dos cosas. Una, por un lado, no se puede salvar a todo el mundo. Esa es o sea, esto sigue funcionando. Esta máquina que tú has descrito, estas proyecciones siguen, pero ya no es para todo el mundo.
ya no cabe todo el mundo, ¿no? Eh, y toda esta tecnología, toda esta posibilidad de alargar la vida, no, evidentemente no se puede universalizar y por tanto hay gente que sí va a tener futuro y otros no. Y hay una segunda parte que también cuestiona, que podemos ver que es un futuro, pero no optimista, un optimismo, o sea, es un optimismo tecnológico, pero claro, es que hay una dimensión política de cómo se va a gestionar esto, y ahí de optimismo no hay nada, porque lo que hay aquí es una élite que es la que se va a encargar de decidir quién se salva, quién no, y hay aquí una gestión tecnocrática, podríamos decir, que requiere disciplina para poder hacer esas selecciones, esa selección natural, clásica, me puede decir, de quién está llamado, ¿no?, a formar parte de ese futuro de salvación de nuevas generaciones y quiénes no. Cuando digo quiénes no, no significa directamente o materialmente que van a desaparecer, pero que van a cumplir otras funciones, digamos, no están llamados a ese sueño de conquistar las estrellas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, porque parece que entre los dos planteamientos puede haber cierta contradicción, pero estaba intentando como reflexionar hasta qué punto se podían casar, ¿no?, de alguna manera. Pues si quieren, terminamos esta ronda. ¿Pueden contestar? Sí. Bueno, vale. El texto de Cooper es complejo y demás, pero la tesis con la que yo me quedo es que hay una ofensiva desde abajo y de izquierda, por entendernos, progresista, al modelo de integración del fordismo, que es que acoja a aquella población que ha quedado excluida. Y Melinda Cooper hace especial referencia a mujeres negras, madres solteras, que están demandando protección social, ser incorporadas en las políticas públicas redistributivas del Estado de Estados Unidos, y es a través de una ley concreta y un programa concreto que quiere o que busca responder a esa demanda de inclusión de madres solteras negras en Estados Unidos en los 70, que empieza a gestarse la posibilidad de articulación entre dos neoliberales que ven ahí un peligro de crecimiento del gasto público inasumible, y que desde la lógica austriaca y de Chicago implicaría la suspensión del liberalismo por el crecimiento salvaje de un Estado autoritario, porque obviamente todo intento de realizar la justicia social lleva al autoritarismo, desde el camino de servidumbre de Hayek hasta ahora. Y en el discurso neoconservador implica permitir la separación entre maternidad, reproducción y modelos de familia. Es decir, permite una ampliación inédita de los marcos de decisión de las mujeres. Y lo que plantea Cooper, no de forma reductora, porque además ella es muy puntillista en el análisis, es una gran socióloga empírica, pero es verdad que lo toma como ejemplo de algo mucho más amplio, ahí se articulan dos familias ideológicas que poco tenían que ver, el moralismo de la mano autoinvisible y la competencia generalizada con los viejos valores regresivos familiares, se articulan frente a este riesgo de desborde. Y ese riesgo de desborde, y voy a tu pregunta, es el que nos tenemos que preguntar de la izquierda. Yo lo he señalado muy rápidamente. Creo que es lo que está explorando parte de la escuela Foucaultiana con una gubernamentalidad no neoliberal. Es decir, cómo hacemos para generar marcos de protección que no requieran de la sumisión de los tiempos de vida a los tiempos productivos, por ejemplo. Cómo pensar el marco de libertades liberales, de autodecisión de buena vida, sin ser suspendidos por un Estado que ocupa moralmente el espacio de esa decisión. Cómo pensar la dialéctica riesgo-seguridad sin subsumirla en la socialización de la propiedad social, a lo polandianos, izquierdistas, socialdemócratas, es decir, esa especie de gubernamentalidad de izquierdas que creo que Foucault explora en la respuesta neoliberal, pero nunca le da respuesta, ¿no? Se supone que iba a escribir un libro con Eribon sobre el tema, con Didier Ribon, o eso dice Didier Ribon en todo caso, pero nunca hace ese libro, se vaya al problema de la verdad después, ¿no? Y creo que esa pregunta, que luego el republicanismo la explora a través de la renta básica, de modos de protección social distintos, de permitir futuros individuales heterogéneos sin ser subsumidos en una colectivización del futuro regulada por un Estado centralizado, por resumirlo mucho, sigue siendo la pregunta de la izquierda, ¿no? Y creo que sigue habiendo. Bueno,
pues tenemos tiempo para otra ronda. No te he respondido a ti. Ah, perdón, no importa, ya me lo digo. No, dale, es que, dale. es que te has respondido tú mismo. Quiero decir que. No, bueno, pero. No, me refiero que hasta Ya, bueno, si piensas. la clave de la respuesta. Creo que Adelanto claves. yo sí creo que No sé qué opino más. en esa doble huida de la que hablaba yo entra toda esta parte loca, tecnoutópica, vivir 1000 años, explorar Marte, etcétera, pero tú lo has dicho, no puede universalizarse y creo que en el marco moderno el futuro siempre tiene que ser pensado como una totalidad, no como una particularidad desnombrada. Hay que articular la diferencia temporal en pos de alguna forma de totalización histórica. Creo que si no hay esa totalización histórica estamos en otro tiempo que no es el moderno y que igual estamos ya ahí, pero necesita pasar por alguna forma de totalización parcial, universalismo particular. Me da igual si sé que lo nombrará de una manera, lo que es de otra, yo de otra, pero necesita alguna forma de futuro compartido que creo que hoy es justamente lo que no tenemos, ¿no? Por el cambio climático, por los modelos de desarrollo, por lo que sea. Sí, comentando un poco en la línea que planteaba Alejandro con relación a la ausencia de futuros versus los tecno-optimismos, yo creo que parte de la habilidad que las élites, tanto empresariales, los políticos, ambos de la extrema derecha ha tenido para manejar el discurso que mantiene estables los mercados, es jugar con las narrativas de crisis y miedo y las narrativas de tecnooptimismo. Saber manejar discursos que manejan riesgos inminentes de todo tipo, ¿no? Desde catástrofes ambientales, invasiones de otro país, invasiones de otros lados, pandemias y enfermedades, y colocar ante esos riesgos ciertas soluciones tecnooptimistas, mantienen patrones de demanda relativamente estables cuando encausan hacia qué comprar, y esas empresas líderes comienzan a tener esta legitimización, ¿no? Ante este problema climático, esta empresa es la solución, ante este problema de recursos, movernos a otros planetas es la solución. En términos como de manejo de discurso y mantener a la población en este deseo de invertir en ese sentido, claro, con contradicciones fuertes. Se ve la diferencia entre el discurso hacia la población y la práctica del empresario mismo, cuando vemos el boom de la industria que se ha dedicado a construir búnkers bajo tierra de multimillonarios. Si uno rastrea el surgimiento, cómo se han venido rescatando, construyendo, invirtiendo estos refugios, ¿no? Y para sobrevivir desde meses a algunos años de manera autónoma, pues entonces uno puede cuestionar, no que íbamos a salvar el planeta para todos, no que teníamos un futuro de largo plazo, porque entonces tanta inversión en un búnker bajo tierra, ¿no? Entonces también ayudan a ver como contradicciones entre un discurso, las dosis de tecnooptimismo y esperanza versus algo de miedo que es indispensable para mantener esos hábitos de compra específicos. Entonces creo que ahí hay una habilidad también de gestión de narrativas. Sí. Bueno, la última ronda para tener un poco de certeza. No lo rompí, ¿verdad? Si quieren estas dos últimas intervenciones. Sí. Y Igual y... más agua. Sí, no sé si lo quieren que lo pase. No, está bien. Ajá, sí, no sé quién quiera empezar. Uno y después otro, da igual. Ok, sí. O sea, me gustaría tener una pregunta como más puntual, pero más bien pienso
en tres niveles de abstracción muy específicos. Obvio, estamos hablando del mismo tema o de los mismos temas. O sea, veo como algo muy abstracto cuando planteas la idea de una temporalidad que habilita narrativas específicas, que luego informan cuerpos que se van a concretizar en políticas todavía más específicas, que van a llevar a abstracciones, justo en estas contradicciones, ¿no? Hablando de, bueno, vamos a abstraer en valor numérico cómo vamos a apoyar hacia cierto tipo de futuro en una narrativa medio estagnante de lo que son las posibilidades en el horizonte que tenemos, ¿no? Pero siempre dentro de lo que existe ya en este mundo. Y me gusta la separación que mencionas sobre qué conlleva llevarse consigo Hitler un mundo, qué conlleva acabar con el mundo más grande y las narrativas y los sentidos de las palabras que de hecho habilitan ese mundo, porque solo también pensando en las izquierdas y lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer, también está constreñido por las propias palabras que forman el discurso en el que nos introducimos, ¿no? Es Milei hablando de libertad, la resistencia tomada como terrorismo, etcétera. O sea, son campos semánticos que habilitan ciertas narrativas sobre nuestras posibilidades dentro de ello. Y justo pienso más bien ya como en mi experiencia de a pie, ¿no? O sea, en el pensar en esta realza de fascismos que están informados en resentimientos sociales reales y ver a mis pares y jóvenes, justo como mencionan, pues que de hecho, pues claro, te vas a subir porque resentimiento social hay de sobra, ¿no? Y cómo se instrumentalizan a través de esas narrativas estos movimientos. Pienso justo cómo hay desafecciones alrededor de ello y cómo también podemos intentar pensar alrededor de instrumentalizaciones propias hacia estas narrativas, cómo retomamos este resentimiento y esta ira y hacerla ira politizada que pueda diferir de estas neorreacciones que cooptan la afección de pueblo en general, en grande, ¿no? O sea, más que preguntas puntuales, pienso en esa como muy general hacia los tres, ¿no? Y pues ya, o sea, no voy a agregar más porque sé que hay más participaciones. Sí, no, la pregunta es siempre, ¿por qué la izquierda no tiene utopías? Es decir, ¿por qué las hemos perdido? No nos atrevemos a enunciarlas, porque podríamos atrevernos. A mí se me ocurren algunas. No nos atrevemos, ¿por qué la izquierda no tiene utopía ahora? Las últimas dos intervenciones hay. Bueno, Yo muy rápido, primero que nada, agradecer las ponencias de las reflexiones que nos quieren, creo que van a abonar mucho en los siguientes días. Y una cosa muy breve, yo más bien, es que no creo que con creo que más bien hay un fenómeno de crisis que está generalizado y que desde el inicio no es que promueva, o yo no lo he visto en ningún lado, que promueva una salida comunitaria y generalizada. Desde el inicio, hay un texto maravilloso de Octavio Yanni del 96 que se llama Las teorías de la globalización, que él habla de la metáfora de la nave espacial, ¿no? Y él dice es que la crisis la aceptamos todos y todas. O sea, sabemos que vivimos en una sociedad de crisis, es lo que alimenta la modernidad actual. Sin embargo, la salida siempre es prometida para unos pocos. Y Alan Badiou desarrolla también esto a profundidad, ¿no? O sea, la crisis es para todos, pero es imposible que nos salvemos todos. Entonces solo se van a salvar algunos y todos tenemos que trabajar para que esos algunos se salven. Lo que sí veo como diferencia es que es el discurso capitalista de estos grandes empresarios, Elon Musk y compañía, que dice que nos tenemos que salvar somos nosotros. Ahora más bien se han hecho cínicos y lo dicen abiertamente, pero creo que la metáfora desde siempre existió, ¿no? Eso, creo que después podemos hablar de otras cosas. Gracias. Bueno, gracias por las charlas. A ver, tres cosas muy puntuales. Por ahí, de hecho, Latour tiene un ensayo que se llama Guerra de los Mundos, donde sí habla del fin del mundo en este sentido. En el otro lo que está diciendo es el fin del planeta, pero Latour es muy consciente que se puede hablar de fin del mundo en este otro. Pero bueno, yo quería hacer dos puntos muy rápidos. Uno, cuando decimos que la izquierda no tiene utopías, ¿de qué izquierda estamos hablando? Porque estamos hablando de proyectos políticos de los partidos, estamos hablando de izquierdas antisistemas, estamos hablando de izquierdas populares. No sé, si a mí me dicen el transfeminismo no tiene un horizonte de futuro, sí me sorprendería un poco que alguien me dijera eso, ¿no? Quizás son las izquierdas que tienen horizontes de futuro las que no vemos, incluso entre las izquierdas, ¿no? Como proyectos genuinos de izquierda. Ese era un punto. Y el otro era sobre la cuestión del futuro. Yo lo que creo es que hay algunos sujetos que se han dado cuenta que las narrativas del futuro ya no los incluyen
pero tampoco lo generalizaría, porque por ejemplo en estudios queer, pues te han dicho, a ver, los sujetos LGBT tenían muy claro que el futuro no los incluía desde hace más de un siglo, ¿no? Y todo lo que es el estudio de la temporalidad queer te dice, perdón, el futuro siempre estuvo construido como cisgénero heterosexual, de familias nucleares con hijos, y jamás tuvimos un espacio en eso, ¿no? En los futuros de las izquierdas clásicas y de las derechas y de las nuevas derechas, pues nunca tuvimos un futuro ahí, ¿no? Entonces, y no creo que el sujeto LGBT sea el único, creo que hay otros que también tenían perfectamente claro que no había un futuro. O sea, lo que creo que pasa es que ahora esa sensación ya no es de grupos marginales, sino que se habla muchísimo y ahí entra una crisis que ya no se puede postergar, porque cuando éramos 6, 7 grupitos que nadie le importa, pues que nosotros supiéramos que no había una narrativa de futuro sobre nosotros, pues no tenía ningún costo. Pero creo que lo que ha pasado es que ahora un montón de gente ha caído ahí. Bueno, por favor, brevemente, para poder tener acceso con nuestra mesa. Empieza Ruth porque creo que se tiene que ausentar. Entonces, sí, muchas gracias. Perdón, terminando de hablar voy a tener que salir. Pero bueno, sí, bueno, me gustaron mucho, quiero decir, las exposiciones y creo que lo que presentaste, ¿cómo te llamas? Marco, lo que más me brinca es este tema del transhumanismo, ¿no? Cómo apuntalan estas visiones y yo no sé si se conecta incluso un poco con todos estos grupos de los que refiere Ramón, de todas estas teorías conspiranoicas y demás. Creo que ahí como que sí podría conectar, digo, no conozco a fondo tu trabajo, pero es lo que más me llamó la atención. Y bueno, lo que decía el compañero de cómo se ve como si no hubiera ninguna posibilidad todas sus generaciones y tal, pues es justamente ahí donde empieza a abonar todas estas vertientes de las que hablaba que prometen esta utopía o que más bien yo diría esta distopía, que hacen una promesa, lo que se decía, bueno, sé tu propio empresario, ¿no? Y pues resulta que puedes estar 12 horas en el volante trabajando en un Uber, pero pues jamás vas a poder ver pues esa acumulación de riqueza como que está generando todos estos, los dueños de las propias plataformas, todos estos que monopolizan estas nuevas empresas tecnológicas. Entonces creo que ahí es donde está ese caldo de cultivo para llenar de todos estas promesas, ¿no? Y me parece, bueno, que es lo que podría aportar en ese sentido y es donde pueden estarse nutriendo y estar circulando estas visiones, ¿no? Conservadas, porque de fondo lo que están prometiendo es un mundo mejor, cuando en realidad pues es más bien cosmético, ¿no? Un maquillaje. Entonces, pues Jorge. Sí, yo creo que las últimas intervenciones han orbitado en torno a la pregunta de qué hacer, ¿no? En el fondo. Por empezar por la última, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, y además no lo puedo expresar mejor. Creo que cualquier reflexión que pase por la izquierda, futuro, utopía, o parte del hecho obvio de que nunca fue universalista, dejó, igual que te venían antes señalando que nunca se imaginaba un futuro para todos, la izquierda tampoco lo hizo nunca. Y no sé hasta qué punto la idea de utopía ligada a la izquierda es consustancial a un juego de inclusión y exclusión. Es decir, no sé si es imaginable una utopía no excluyente y por tanto si tenemos que seguir pensando en términos de utopía o de articulación de diferencias sin subsumirlas en alguna figura única, hegemónica, que marque la dirección, y que creo que un poco el debate que yo antes planteaba sobre una gubernamentalidad de izquierdas tiene que ver con eso, es decir, cómo evitar, para ligar otra pregunta, estoy intentando vincularlo todo, evitar ese momento del resentimiento, actuar políticamente antes de que el sujeto vuelque su malestar hacia sí mismo e impida, por tanto, articularlo con otras formas de malestar, es la pregunta que yo creo que tenemos que contestar. Ahí podemos hablar de articulación de demandas, o de malestares o de intersección. Hay no poca tradición teórica dentro de la teoría crítica desde la que abordar esa pregunta, pero orbita en torno a lo mismo. Si se trata de sobreponer de nuevo imágenes futurizadas hacia donde tenemos que ir, que unifiquen
un conjunto de demandas que no van a poder sino jerarquizarlas y excluir algunas, o tenemos que pensar en términos más espaciales desde las izquierdas, que creo que iba un poco tu última intervención más en esa línea, con la que concuerdo bastante. Pues sí, para ir concluyendo, a mí me gustaría proponer esta idea que hemos venido trabajando en la UAM Coajimalpa alrededor de la cátedra de estudios del futuro, que se llama Anticipando el futuro de la vida urbana desde el sur global. Tiene algo que se comparte mucho desde los estudios del futuro, es esta posibilidad que tenemos de abordarlo desde la capacidad de cada uno de nosotros para mejorar una habilidad de diseñar, imaginar un futuro propio, un futuro personal, después un futuro grupal de nuestra colectividad, un futuro local y eventualmente futuros más colectivos. Cuesta trabajo ponernos de acuerdo con relación a los futuros que quiere un grupo, que quiere otro. En buena medida porque a nivel individual nos cuesta mucho trabajo ser conscientes de qué hay detrás de nuestras imágenes de futuro, de los supuestos, de dónde vienen, de nuestra propia historia personal. Cuando a nivel individual y personal nos vamos reconectando con nuestra capacidad para tomar conciencia de nuestra visión de futuro y la posibilidad que tenemos de reinventarnos, de hacer estos viajes en los que reinventamos el pasado y se resignifica, para tener insumos más ricos, para proyectar futuros más diferentes, más ricos, más fáciles de recombinar, podemos ir avanzando en algo que sentimos que es parte de la literacidad de futuros. Creo que hemos trabajado a lo largo de los años distintas literacidades. La lectura-escritura, que demostró la potencia de saber leer y escribir y el potencial que tiene para nuestra transformación humana. La literacidad matemática y el potencial que tiene, y algo que nos ha faltado es la literacidad de futuros, que es reconectarnos con nuestra capacidad de imaginar de forma creativa para hacerlo de forma más ambiciosa y romper inercias y poder plantear alternativas nuestras, alternativas propias. Bueno, con eso me gustaría cerrar. Creo que hemos empezado bien el congreso, mucho más que platicar. Hacemos un cafecito y muchas gracias. Gracias. Por la inspiración. Revista Común, Memorias, Combates y Proyectos.